Pero bueno, en fin, no, le están mandando muchos saludos al fiscal. Ahorita le señalamos quién hasta Chuy Rodríguez, No, bueno, el fiscalito le manda a saludar. Un saludo a mi buen amigo y buen colaborador. El Pavel Aguilar. Bueno, aprovechando, un saludo al fiscal. No, pues muchas gracias, Pavel. El buen Pavel. Aquí le voy a preparar, mire, por ejemplo, está. Bueno, esto ya se lo pregunto porque queda otras cuestiones. Pero usted, en lo personal, fiscal, atravesó cuando era el responsable de la zona norte, allá en Juárez, por momentos tristes muy personales, pues al ver en esos momentos o en esos días de crisis en el estado de Chihuahua, que varios de sus 50 o un poco más de elementos a su mando, pues cayeron víctimas de la delincuencia organizada. Tengo entendido que hasta estuvo a punto de aventar la toalla, pero siguió de frente hasta que el gobernador del estado pues le dio el nombramiento de fiscal general en sustitución de don Carlos Salas. Esperemos que esos días, esos momentos pues nunca se vuelvan a presentar, fiscal. 50 elementos en corto tiempo pues fueron ejecutados, asesinados por el crimen organizado allá en Juárez. Es correcto. Hoy el policía estatal está totalmente revalorado. La policía en aquel tiempo no había mandos, no había jefes cuando nosotros llegamos, precisamente porque tenían miedo que fueran asesinados. Se rotaban la comandancia allá en Ciudad Juárez cada semana. Cada uno de los jefes de grupo se rotaba en la comandancia general, precisamente porque tenían miedo de que los mataran como responsables de la policía. Por eso fue que, en primer término, hasta donde fue posible se saneó, se cumplieron con las disposiciones legales en materia de los exámenes, se creó una nueva generación de policías con una mentalidad diferente, con el espíritu de servicio, se les capacitó ampliamente. Han sido ya 14 generaciones las que han salido, algunas empalmadas con otras, por eso 14 en tan solo 6 años. Hoy por hoy podemos presumir que nuestros policías, aparte de estar capacitados tácticamente, el 92% de nuestros agentes de la policía de investigación tienen licenciatura. Prácticamente queremos, todavía ahorita está por terminar una generación más de licenciados en Procuración de Justicia, y con eso probablemente aumentemos 1 o 2 puntos porcentuales más. El 24% tienen maestría de la policía de investigación, y esto ha generado una nueva dinámica porque son policías con una mentalidad diferente, con un espíritu de servicio diferente. Desde luego sigue y seguirá habiendo problemas que los combatimos en el tema de abusos, en temas de corrupción, en temas de aquellos que traicionan la ética y los principios rectores de la Fiscalía en materia de disciplina y de ética. Bueno, pues son sancionados en ese sentido. Pero hoy no, hoy la policía está preparada, está capacitada, está empoderada para poderse defender. Nosotros establecimos, y hoy por hoy quien toca a un policía de los delincuentes es un policía, sea un policía estatal, municipal, federal, un militar, es policía y como tal se le va a perseguir. Yo he puesto mucho énfasis en esto porque cuando un policía cae en cumplimiento de su deber, el policía muere y hay el dolor de su familia, la pena entre los compañeros, genera temor entre los compañeros por no haberse podido defender, pero además le manda un mensaje muy negativo a la sociedad en general, porque nosotros como sociedad estamos pensando que la policía es quien nos puede proteger, quien nos puede defender, es el recurso que tenemos a dónde acudir ante un delincuente. Y cuando la sociedad ve que el policía no se pudo ni siquiera defender él solo, entonces le crea un sentimiento de vulnerabilidad muy alto a la sociedad. Entonces ahí hay un doble, el dolor, la pena de perder al ser querido, al compañero de trabajo, y por otro lado deja a la sociedad incrédula y la deja ahora sí en un estado prácticamente de indefensión, que hace que se vuelva a encerrar, que no denuncie, que no tenga confianza en la autoridad. Entonces, estas personas que cayeron tan solo en Ciudad Juárez, lamentablemente, hoy por hoy son circunstancias que se puede dar, han caído compañeros todavía ahorita, pero muy esporádicamente,
porque hoy los policías están preparados para responder y los delincuentes saben que los policías les responden. En estos tiempos que yo llevo al frente de la Fiscalía General del Estado, más de 150 delincuentes han sido abatidos por la policía, de tal suerte que en enfrentamientos todos, donde ha quedado acreditado que fueron ellos quienes agredieron a los policías, pero ahí hay la certeza, Juan Enrique, de que la policía cuida a la gente y que está capacitada y preparada para enfrentar. En aquellos tiempos, cuando llegamos a Juárez, la verdad es que los policías no tenían el armamento adecuado, tenían solamente 20 balas en cada una de las armas largas, que eran semiautomáticas, ni siquiera automáticas, y hoy por hoy se les capacitó, se les preparó, y sobre todo se les empoderó, y la sociedad hoy les tiene confianza. Yo en mi vida profesional, durante 5 años de mi vida, cuando tenía entre 19 y 24 años, fui policía, anduve en la calle, y luego después 7 años fui agente del Ministerio Público en Ciudad Juárez, adscrito a Previas, de tal suerte que he estado muy cercano a todo esto toda mi vida, y yo me llamaba mucho la atención, hace algunos, sería 3, 4 meses, en Ciudad Juárez, un policía en un incidente mató a un joven asaltante. Nosotros tuvimos cierta duda en que hubiera sido totalmente legítima defensa, había cierta duda y el Ministerio Público tiene que estar totalmente convencido, y por ello lo pusimos a disposición de un juez para que fuera el juez el que determinara si realmente se daba la excluyente responsabilidad de legítima defensa o la del cumplimiento de un deber, o realmente había habido algún exceso por parte del policía. Y en ese inter, mientras el juez resolvía la situación jurídica, me quedé impresionado de ver cómo la sociedad, una buena parte de la sociedad, defendiendo al policía. Lo que en aquellos tiempos, cuando yo trabajaba en la policía, pasaba algo de esto, inmediatamente era la crítica, el cuestionamiento, el señalamiento al policía. Entonces, esto me da la idea de que nuestros policías hoy, en términos generales, sobre todo entre la iniciativa privada, entre la gente que ha trabajado con nosotros, mesas de seguridad, FICOSEC, cámaras, tienen una buena imagen los policías hoy por hoy, al grado de que ellos mismos ante los medios de comunicación salieron a defender a este policía. Finalmente, el juez consideró que sí se dan los elementos de la legítima defensa y lo pusieron en libertad. Me comentaron y sobre todo, pues, lógicamente me platicaron una historia que le sucedió a usted en lo personal, de un padre de familia allá en Juárez, que pues mataron a su hijo siendo policía, y usted, al acudir al funeral, pues el padre de familia del elemento que fue asesinado se acercó con usted y le dijo: mire, fiscal, para que su muerte no quede impune, aquí está mi otro hijo, para que le entre y aclare la muerte del otro. Oiga, eso es algo, pues, que llega, ¿no? ¿Cómo no? Aquí está mi otro hijo, órale. Le dijeron, le platicaron correctamente, Juan Enrique. Nosotros cuando llegamos en Ciudad Juárez, uno de los principales problemas que había era el tema de la extorsión. Más de 8,000 negocios eran extorsionados semanalmente. Algunos de ellos pagaban cuotas de $10,000 semanales. Entonces era un problema muy grave y por eso creamos el grupo especial, la unidad especial antiextorsiones. Era un grupo élite con puros jóvenes que sacamos de filas, pero jóvenes muy selectos. Y una mañana, y lo recuerdo muy bien, el miércoles 12 de octubre del año 2011, me los mataron a 3 de mis compañeros de 22, 24 y 27 años de edad, respectivamente. Estaban haciendo un trabajo encubiertos para extorsión y los descubrieron y los asesinaron a los 3. Y efectivamente, cuando llegué al velorio de uno de ellos, fui a visitar a los 3 que estaban en funerarias diferentes y este último estaba en su casa. Llegamos ahí y siempre con mucha pena, porque el sentimiento que a mí me ha dado cuando he perdido a un compañero es el de tener también yo cierta responsabilidad moral, por lo menos de el ser fiscal, de trabajar con 10,000 personas, se convierte en una especie como de papá, como de tutor de todos, y cuando matan a alguien en ese sentido, pues es como no tuvimos la capacidad de cuidarlo, ese sentimiento entra. Y yo llegué allá a la casa, una casa muy pobre, humilde, como se dice, y ahí el papá de este joven salió y me dijo: oiga, fiscal, me dice,
¿me puede usted conceder una cosa que le voy a pedir? Y le dije, bueno, si está en mis manos, téngalo por seguro. Me dijo, yo soy el papá, y ahí frente al cuerpo de su hijo, me dijo, mire, me dice, para nosotros es una gran desgracia esto, mi señora está destrozada, pero quiero pedirle que por favor no se eche para atrás en el trabajo que se está haciendo por Juárez. Dijo, yo tengo otro hijo que trabaja ahí en la policía ministerial con usted, él está en el área de robos, y le pido que lo pase al área de extorsiones para que siga el trabajo de mi hijo, para que la muerte de él no quede de oquis, para concluir y terminar el trabajo. Le dije, téngalo por seguro, lo cambiamos y hasta el día de hoy sigue trabajando en extorsiones este joven policía. Pero usted lo que señala es correcto. En ese momento, cuando mataron a esos 3 compañeros, sí fue un momento en que yo estaba pensando seriamente en renunciar. Nunca por temor, no por no poder hacer las cosas, sino el tema era, ya llevaba como 15 compañeros que habían asesinado, y entonces dije yo, bueno, pues también quizás el estar haciendo las cosas contra esta mafia, pues me parece que a lo mejor estoy sacrificando a jóvenes que no tiene caso, a lo mejor más vale claudicar y que venga otro que ahí se la lleve. Pero estas palabras de este señor me hicieron recapacitar y afortunadamente esa misma noche capturamos a los 16 miembros de la banda que habían durante esa noche y la madrugada siguiente que asesinaron a nuestros 3 compañeros. Pero sí, es correcto, esa fue una situación que vivimos a principios de esta administración. No se olvida. Nunca se va a olvidar, porque el señor llorando me dijo, aquí está mi otro hijo. Yo pensé que me iba a pedir que lo relevara ya de trabajar, que no quería. No, me dijo, póngalo para que siga el trabajo, porque si no el sacrificio de mi hijo va a ser de oquis. Y en alguna ocasión, fiscal, ha pensado en ya cuando se retire, ¿no? Ahorita no lo quiero jubilar. No, pues dentro de un mes, ya está, un mes, 10 días, y lo tengo bien contado. En 3 quincenas. No, pero, escribir un libro. Fíjense que sí vale la pena. Todas estas anécdotas que hemos tenido de cosas que encontramos que verdaderamente, por eso estaban las cosas como estaban, superan a la ficción y superan a muchas formas de pensar, lo he ido anotando y documentando. Es decir, no lo tengo escrito como un libro ni mucho menos, pero sí fechas, datos, para recordarlas con precisión. Entonces sí vale la pena hacer una especie de memoria, no una memoria oficial, sino una memoria de las cosas detrás de bambalinas, las cosas que encontramos y anécdotas dramáticos como este, que es sin duda lo más doloroso que nos hemos llevado, otras de las amenazas que algún día tuvimos, del atentado que sufrió el comandante Rocha en su momento en Ciudad Juárez, qué había detrás de todo esto. Y yo creo que vale la pena, principalmente porque una sociedad que olvida muchas de las cosas o ignora las cosas que ocurrieron, lamentablemente puede estar condenada a repetir esos errores y esas omisiones. Y al grado que llegamos nosotros en 2008, 2009 y 2010, de veras no es deseable jamás que volvamos a llegar a esas condiciones, porque yo vengo de Ciudad Juárez, soy de Ciudad Juárez, y era ya prácticamente inhabitable la situación tan dramática, con miedo, con pavor que vivíamos. Se acabó la economía, se acabó la educación, se acabó absolutamente todo. Hoy sabemos que sin seguridad no hay nada. Y si olvidamos las omisiones que cometimos como sociedad, o las que ignoramos que se fraguaron detrás de espaldas a la sociedad, creo que entonces corremos riesgo un día de volver a ser permisivos, de volver a ser tolerantes y volver a caer.